Cuando suceden cosas extrañas en el mar, surgen inmediatamente los cuentos de pescadores y marineros. Los rumores dan paso a la fantasía y los hechos se convierten en ficción, lo que lleva al nacimiento de teorías de la conspiración acerca del poderoso océano. Este es un vasto reino con innumerables rincones por explorar, así que, antes de meter un dedo en el mar salado de lo desconocido, quizás quieras sumergirte en estas impactantes teorías de la conspiración oceánica. Estos son los 5 misterios más escalofriantes ocurridos en el océano. Número 5. Tsunami provocado en el Océano Índico. Según National Geographic, el Cinturón de Fuego es una cadena de volcanes de aproximadamente 40.000 kilómetros y un sitio sísmicamente activo que delimita el Océano Pacífico. También conocido como el Anillo del Pacífico, alberga los puntos de encuentro de muchas placas tectónicas que constantemente se deslizan, chocan o se mueven unas encima o debajo de las otras. El resultado, fosas oceánicas profundas, erupciones volcánicas y epicentros de terremotos a lo largo de los límites donde se encuentran las placas, las llamadas líneas de falla. En el año 2004, la explosión producida en este cinturón y que produjo un tsunami que acabó con la vida de al menos 145.000 personas y que inundó pueblos enteros a su paso, llevó a muchas autoridades a sospechar que se trataba de un crimen organizado. Al fin y al cabo, este fue el tsunami más letal y destructivo de la historia, capaz de azotar con el mismo nivel de energía que una bomba atómica. Los teóricos de la conspiración sugieren que este desastre no fue algo natural, sino el resultado de pruebas conjuntas de armas nucleares submarinas por parte de los Estados Unidos, Israel y la India. En algunas partes del mundo, esta horrible historia de guerra se considera un hecho y no una leyenda urbana. De hecho, la noticia ha aparecido en la portada de periódicos de renombre. Teniendo en cuenta la opinión de los investigadores, existen 2 posibles explicaciones sobre lo sucedido. La primera es que sí fue un fenómeno natural, algo divino, ya que la región se encuentra dentro del círculo de fuego y, como se ha dicho anteriormente, se trata de una región sujeta a este tipo de terremotos tan destructivos. La segunda posibilidad es que fue algún tipo de intervención humana, lo que desestabilizó las placas tectónicas, una intervención que se origina únicamente debido a experimentos o explosiones nucleares. El semanario nacionalista egipcio Al-Usbu acusó a Estados Unidos, Israel e India de realizar pruebas nucleares que pudieron haber causado el tsunami. Según aseguró un periódico, estas naciones estaban probando cómo liquidar a la humanidad. Número 4. La trama de Stranger Things está basada en hechos reales. Esta teoría de la conspiración te llevará directamente al mundo al revés, la compleja premisa que inspiró la exitosa serie de Netflix Stranger Things. El origen de esta teoría de la conspiración no tiene nada que ver con poderes psíquicos o monstruos, sino con barcos invisibles. La idea de que 11, Eleven y el Demogorgon pudieron haber abierto un portal al mundo al revés tiene sus raíces en un incidente que los teóricos de la conspiración creen que ocurrió en Montauk en 1983 y que puso fin a experimentos secretos que el ejército de los Estados Unidos había estado realizando con niños durante décadas. Se conocía como Proyecto Montauk. En octubre de 1943, el ejército estadounidense llevó a cabo una serie de supuestos experimentos secretos en el astillero naval de Filadelfia, Pensilvania, en una búsqueda para descubrir una forma de evitar los radares nazis y así poder transportar suministros de manera segura a los aliados de Europa. Según los teóricos de la conspiración, ya en 1955, no solo lograron descubrir cómo hacer que sus barcos fueran invisibles a ojos del radar, sino que accidentalmente lograron hacer que un acorazado viajara. Bueno, nadie está seguro. A otro tiempo, a una dimensión diferente, el barco desapareció, y tras conocer los efectos negativos que implicaba este experimento dentro de aquella versión del mundo al revés, el proyecto fue cancelado. En relatos bastante escalofriantes y detallados, los partidarios de la teoría del Proyecto Montauk afirman que después de que la milicia estadounidense descubriera que era posible viajar en el tiempo y en el espacio, comenzaron a experimentar con niños, concretamente con 10. Presuntamente, 11 de Stranger Things estaría destinada a representar a un 11º niño. La parte aterradora de todo esto es que existen numerosos testigos que afirmaron haber sido víctimas del Proyecto Montauk. Muchos de ellos aseguran haber visto monstruos y extraterrestres que poseen extrañas habilidades psíquicas que la ciencia no puede explicar. En una declaración escalofriante, Duncan Cameron,
Una presunta víctima del experimento recuerda una experiencia psíquica en la que fue utilizado como un instrumento para encontrar personas por todo el planeta. Pudo contemplar la vida a través de los ojos de otras personas y pasear por sus almas sin que éstas lo supieran. Número 3. El Pacífico se cubre con la radiación de Fukushima. ¿Cuál fue el desastre nuclear más peligroso de la historia? La mayoría de la gente diría que fue el desastre nuclear de Chernóbil, en Ucrania, pero estaría equivocada. En marzo de 2011, en asociación con el gran terremoto de Tohoku y el tsunami resultante, se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en la costa este de Japón. 3 reactores nucleares se derritieron y provocaron la mayor liberación de radiación en el mar de toda la historia. Durante los siguientes 3 meses, sustancias químicas radiactivas, algunas en cantidades incluso mayores que en el desastre de Chernóbil, se han filtrado en el Océano Pacífico. Y por si fuera poco, Fukushima continúa vertiendo la asombrosa cantidad de 300 toneladas de desechos radiactivos en el Océano Pacífico a diario. Por lo tanto, este podría ser, sin lugar a duda, el peor desastre medioambiental de la historia de la humanidad. Y los políticos, científicos y las noticias nunca hablan sobre ello. Aunque no podamos ver la radiación en sí, algunas partes de la costa occidental de América del Norte ya han comenzado a notar los efectos de la catástrofe. Si bien muchos de los organismos marinos expuestos permanecen alrededor de Japón, otras especies altamente migratorias como el atún rojo del Pacífico y el atún blanco han cruzado el Pacífico hasta la costa oeste de América del Norte. Lo más preocupante es que se han detectado altos niveles de radiación en estas especies capturadas en el Pacífico Oriental. En Canadá, los peces comenzaron a sangrar por las branquias, boca y ojos. Y más al sur de Oregon, las estrellas de mar comenzaron a perder sus patas y a desintegrarse por completo cuando la radiación de Fukushima llegó allí en el año 2013. Ahora, están muriendo a unos niveles de récord, poniendo a todo el ecosistema oceánico de esa zona en peligro. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué los principales medios de comunicación están ignorando esto? Número 2. Pirámides construidas por los aliens en el Triángulo de las Bermudas. Las historias sobre el Triángulo de las Bermudas, una región en la parte occidental del Océano Atlántico Norte, donde se afirma que numerosos aviones y barcos desaparecieron bajo circunstancias misteriosas, datan de principios de la década de 1950. Los rumores de una tentadora pirámide de cristal encontrada en el fondo del océano se remontan al menos a la década de 1960, cuando el Dr. Ray Brown afirmó que se había topado con una estructura de este tipo mientras buceaba en las Bahamas. No pretendía probar o refutar las historias sobre la Atlántida, sino más bien desenterrar tesoros hundidos. Llevamos varios años buscando galeones españoles en la zona. Encontramos varios y nos llevamos algunos de los tesoros. Estamos muy emocionados cuando encontramos esta área. Pero como parece suceder con frecuencia con este tipo de descubrimientos paranormales que hacen que el mundo se tambalee, el equipo fotográfico del Dr. Brown se destruyó durante una tormenta, lo que impidió que nadie más pudiera examinar o verificar el registro detallado del hallazgo. Tras su supuesto increíble descubrimiento de una pirámide de cristal en la Atlántida, el Dr. Brown nunca consideró oportuno regresar al sitio con otras cámaras para documentarlo, a pesar de que esta asombrosa estructura se encontraba, supuestamente, en un área accesible incluso para un equipo de buceo ordinario. Sin embargo, en 2012, equipos de investigación estadounidenses y franceses que realizaban estudios dentro del Triángulo de las Bermudas se tropezaron con unas estructuras similares a las del Dr. Ray Brown. Pirámides de cristal blanco, cuya edad de origen y propósito son completamente desconocidos. Fueron descubiertas por el Dr. Meyer Verlag con la ayuda de un sonar y, según los teóricos de la conspiración, podrían ser responsables de las misteriosas desapariciones de barcos y aviones que tienen lugar en esta región del océano. Sabemos que todo esto suena un poco extraño, pero, pensándolo bien, la ciencia no ha sido capaz de explicar las más de 25 desapariciones que se atribuyen al Triángulo de las Bermudas. ¿Será esta la respuesta que estamos buscando? Número 1. El Titanic. ¿Un montaje Illuminati o una estafa de seguros? Los acontecimientos históricos tienden siempre a traer mitos y teorías de conspiración. Esto se aplica a grandes logros como el aterrizaje sobre la Luna, así como a grandes tragedias como los ataques del 11 de septiembre y el desastre del Titanic. El hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912 y la muerte de aproximadamente 1.500 pasajeros conmocionaron al mundo.
Los límites de la innovación humana se mostraron cruelmente con la destrucción de un barco tan técnicamente notable. Pero una teoría de la conspiración que se ha infiltrado en los últimos años plantea la siguiente pregunta: ¿fue el Titanic un montaje Illuminati o una estafa de seguros? Según la primera teoría, algunos creen que el millonario JP Morgan planeó el siniestro del Titanic para terminar con sus rivales millonarios Jacob Astor, Isidore Stranas y Benjamin Guggenheim, quienes fallecieron a bordo del barco. La teoría se basa en el hecho de que Morgan había planeado originalmente navegar en el Titanic, pero cambió de opinión poco antes de embarcar. Morgan quería matarlos porque se oponían a la creación de la Reserva Federal, el sistema bancario central de los Estados Unidos de América, para todos aquellos que no tienen idea de qué era. Otros creen que el hundimiento del Titanic fue la estafa de seguros más grande de la historia. ¿Fue realmente el Titanic el que se hundió? Esta es la pregunta. La conspiración simplemente sugiere que el barco no era en realidad la maravilla técnica que había prometido la empresa que lo fabricó, la White Star Line, sino otro barco llamado The Olympian, un miserable pozo de dinero que sufrió 2 horribles accidentes durante su primer año en el mar. Tras los accidentes, los teóricos de la conspiración aseguraron que el Olympian fue un desastre económico. El seguro no cubriría sus reparaciones y, además, no generaría dinero mientras estuviera atracado en un muelle. Entonces, la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre de Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se reutilizaría para hacer el nuevo Titanic. Finalmente, el verdadero Olympic, que ahora opera en secreto como el Titanic, se hundiría en un accidente del cual la White Star Line podría cobrar un seguro digno de un barco totalmente nuevo, siempre y cuando éste siguiera a flote. Lo único que arruinó el plan fue un iceberg. Las teorías de la conspiración son generalmente tan extravagantes que ninguna persona racional creería que son ciertas. Como se suele decir, la verdad siempre es más extraña que la ficción, y es totalmente cierto. En los últimos años, varios descubrimientos misteriosos han dejado a los científicos con numerosos quebraderos de cabeza. Si quieres saber más sobre ellos, haz clic en este video.